Hola a todos, bienvenidos a mi podcast, soy Mauricio Historias. Esta historia es de un hombre que cayó en coma y despertó en el año 3906. Así es, supuestamente este señor despertó en el año 3906. Pero ustedes se preguntarán cómo lo hizo. Pues ya les contaré en la siguiente historia. Resulta que este señor, Paul Amadeus, nació en Austria. Fue un maestro que en el año 1921 sufrió una extraña enfermedad que lo llevó a caer en coma un poco más de un año. Es así que estuvo hospitalizado durante todo ese tiempo en una clínica general. Lo raro es que un día despertó, pero despertó y era algo diferente. Era una persona poco sociable, muy silenciosa y se la pasaba escribiendo todo el tiempo. Lo que este señor escribía nadie sabía, ya que él no permitía que nadie leyera lo que había escrito. De todas formas, los que lo acompañaron le llamaba la atención todas sus anotaciones. Y es que Paul se la pasaba escribiendo y escribiendo, a lo que él llamaba simplemente su diario personal. Pero repito, nadie sabía lo que él guardaba en estos escritos, porque él los mantenía con mucho hermetismo. En el año 1922 viajó a Grecia, con su estado de salud muy mal. Pero aún así esperaba allí mejorar su calidad de vida. En Grecia conoció a Giorgio, quien se convertiría en alumno suyo y con quien entabló una gran amistad. Pero poco después la salud de Paul empezó a empeorar nuevamente y tuvo que partir de ese lugar. Pero antes de partir le entregó a Giorgio un maletín con sus escritos y le autorizó que lo leyera bajo la condición de que no se los mostrara a nadie. Luego pasó el tiempo y en el año 1924 Giorgio recibió la noticia de que su maestro, Paul, había muerto de tuberculosis. Tras esto decidió traducir sus escritos. Así que durante un tiempo de 14 años, Giorgio fue traduciendo palabra por palabra, escrito por escrito. Al principio pensó que estos grababan un cuento o una novela de fantasía y que quizás su maestro escribía por pura distracción. Pero luego se dio cuenta que era un diario de cosas que le habían ocurrido a Paul. Y él había plasmado todo eso para que no se perdiera. Y es que Paul, por miedo a que lo trataran como un loco, nunca los había revelado a nadie. Es así que en sus escritos venían sus memorias sobre todo lo que había vivido durante el tiempo que estuvo en coma. Y es que cuando estuvo en coma, supuestamente él había viajado en el tiempo al año 3906. Entonces, una vez que fueron completadas las traducciones de Giorgio, el cual era masón, el contenido lo perturbó tanto que decidió compartirlo con un grupo pequeño de sus amigos, quienes también eran masones, y serían ellos los que le pidieran que compartieran esa información de los masones. Es así que los masones de mayor nivel leyeron el diario de Paul. Luego de esto llamaron a Giorgio y le dijeron que prohibiera que el diario saliera a la luz, porque consideraban que las personas comunes no estaban preparadas para conocer esta información. Pero a pesar de las advertencias y provisiones de los masones, Giorgio hizo público los escritos y sacó un libro compartiendo contenido
alguno, llamado Las Crónicas del Futuro. Resulta que esta decisión fue como una maldición para Georgios, porque provocó que lo despidieran de su empleo. Los masones lo declararon hereje, y misteriosamente los primeros ejemplares del libro desaparecieron misteriosamente. Pero aún así el libro trascendió, y aunque hay pocos, se pueden encontrar hoy en día. Pero ¿qué era eso tan misterioso y perturbador que había contado Paul en sus escritos? Bueno, según el diario de Paul, él relata que mientras estuvo en coma, él despertó en el año 3906. Entonces se dice que por alguna razón extraña, su conciencia viajó en el tiempo y llegó a un cuerpo de un hombre llamado Andrew en ese año, el cual supuestamente también se encontraba en coma. Las personas de ese año, con su tecnología tan avanzada, detectaron que una conciencia del pasado había traspasado su tiempo. Por lo tanto, decidieron contarle todo sobre la humanidad en esa época. Las personas del futuro le dijeron que en esa época existe en la Tierra una nueva raza de seres humanos llamados Homo novus occidentales, creando una nueva etapa en la evolución humana. Esta nueva especie era mucho más inteligente de lo que somos ahora, con capacidades como comunicarse telepáticamente e incluso predecir el futuro inmediato. Y fue entonces que él se enteró que había pasado desde su época hasta ese futuro. Según lo que cuenta Paul, entre el año 2000 y 2300 se dio un periodo oscuro para la humanidad, donde ésta se enfrentó a grandes problemas de contaminación, sobrepoblación, desigualdad, lucha entre los pueblos y problemas con los sistemas monetarios. Además de que en el año 2204 se produjo la mayor colonización en la historia de la humanidad. Esto en otro planeta, ya que más de 20 millones de personas se establecieron en la superficie del planeta Marte. Pero en el año 2265, un desastre natural borró del planeta rojo toda la vida que había llegado de la Tierra. Y esto hizo que la humanidad abandonara para siempre cualquier proyecto en ese planeta. Y también que en el año 2309, producto de conflictos entre países, se produce una guerra llamada la Gran Guerra Mundial, que acabó con la civilización como hoy la conocemos. Pero esto hizo que la humanidad cambiara, ya que en el año 2400 y el año 3906 se produce la Gran Era de Oro para la humanidad, donde los seres humanos al fin dejan de interesarse por lo material y también por lo tecnológico, y más bien le da más importancia al desarrollo espiritual y emocional de las personas. Estas personas de la Era de Oro solo trabajaban 2 años durante toda su vida, entre los 17 y los 19 años. Además, la población mundial es de 1.000 millones de habitantes apenas, solo una séptima parte de lo que somos actualmente, gozando así de suficientes recursos para poder vivir en plenitud. En los escritos de Paul describe más sobre el futuro y de lo que vivirá la humanidad en sus próximos años. Pero lo que les acabo de narrar son los puntos más importantes.
Ahora bien, hoy en día algunas personas conocen la historia de Paul y varios han decidido estudiarla. Es por eso que aseguran que es real. Ahora que tú ya la conoces, te pregunto, ¿crees que sea posible que este hombre realmente haya viajado al futuro y que pudiera ver lo que le sucede a la humanidad dentro de algunos años? ¿O simplemente que tenía una gran imaginación y con su estado de coma le hizo creer cosas que no son ciertas? Dime qué es lo que piensas. Estaré pendiente de tu opinión. Y sí, lo que acabas de escuchar es la historia del hombre que cayó en coma y despertó en el año 3906, supuestamente. Increíble, ¿no? Entonces espero tu opinión al respecto y nos veremos en otro podcast. Un abrazo, soy Mauricio Historias.